Vamos a hacer la ambientación de Viña de Luz, recibido por Francisco Cándido Javier de Emmanuel. La cita bíblica, Pablo, 2 de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecuciones. El capítulo se llama Sufrirá persecuciones. Incontestablemente, los códigos de las buenas maneras del mundo son siempre respetables, pero es preciso convenir que por encima de ellos prevalecen los códigos de Jesús, cuyos principios fueron grabados por él con la ejemplificación propia. Pero el mundo raramente tolera el código de buenas maneras del Maestro Jesús, del Maestro Divino. Si te sientes herido y procuras la justicia terrestre, te considerarán hombre sensato. Con todo, si prefieres el silencio del gran martirizado de la cruz, te serán lanzadas ironías a la cara. Si uno quiere, ¿verdad? Si quiere seguir las enseñanzas del maestro, por ejemplo, que te ofendan o algo y te quedas callado como él, entonces dicen, no, eso es un bobo, es un tonto, no se burlan de esa actitud. Si reclamas la remuneración de tus servicios, hay leyes humanas que te amparan, considerándote prudente. Pero si algo de útil produces sin exigir recompensa, recomendando al divino benefactor, te interpretarán como loco. Sí, exacto, o hacen eso gratuitamente, un servicio espiritual, un trabajo, entonces dicen que estamos locos. Si te defiendes contra los malos, haciendo valer tus razones, serás catalogado como hombre digno. Entre tanto, si aplicares la humildad y el perdón del Señor, serás francamente acusado de cobarde y despreciable. ¿Sí? Si perdonas y ofreces la otra mejilla, como enseñó el Maestro Jesús, entonces dicen, es un cobarde, no reacciona, no, es un tonto, no tiene sangre en las venas. Si practicares la explotación individual disfrazadamente, movilizando al prójimo al servicio de tus intereses pasajeros, te serán atribuidos admirables dotes de inteligencia y habilidad. Todavía, si te dispones al servicio general para beneficio de todos, por amor a Jesús, te considerarán idiota y servil. Sí, si una persona que se entrega, por ejemplo, a estas labores, al servicio a la comunidad y eso, entonces la tratan de bobo, que no valora su trabajo y en fin, lo juzgan de esa manera. Mientras oyeres los dictámenes de las leyes sociales, dando para recibir, haciendo algo por buscar ajena admiración, elogiando para ser elogiado, recibirás infinitas alabanzas de las criaturas, mas en el momento en que por fidelidad al Evangelio fueres compelido a tomar actitudes con el Maestro, muchas veces con pesados sufrimientos para tu corazón serás clasificado como insensato. Tenemos muchos ejemplos de seres grandes que han reencarnado en la tierra. Ahí está la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, que lo calificaban de tonto porque dejó toda la fortuna del padre, de sus padres, que eran unas personas que estaban económicamente en una buena posición, y abandonó todo por seguir las enseñanzas del maestro. Era clasificado, era estigmatizado como un ser que no, en vez de no seguía el mismo patrón de su padre, que estaba en el comercio y que ganaba mucho dinero. Lo mismo la Madre Teresa de Calcuta. Ahora estamos viendo la historia de la Madre Laura, un ser también grande que se entregó al servicio, al necesitado, por amor a Dios, por amor al Maestro Jesús.
Atiende pues a tu ministerio donde estuvieres, sin ninguna duda en ese particular, seguro de que por mucho tiempo aún el discípulo fiel de Jesús en la tierra sufrirá persecuciones. Rara vez encontrará otros que lo apoyen y lo sigan y que se dispongan también a ese servicio. Al contrario, va a ser juzgado, va a ser estigmatizado, va a ser perseguido, no va a encontrar ese apoyo, esa ayuda de los que lo podrían ayudar, sino al contrario, estigmatizado y condenado por querer servir al Maestro Jesús. Y si miramos esos personajes, esos grandes hombres, no esos hombres grandes, sino grandes hombres, como nos aclara el espiritismo también, detrás de toda esa misión que ellos traen, también hay enemigos desencarnados, enemigos de Jesús, enemigos celosos de que esta persona que tiene una misión vaya a arrastrar o a coger muchas personas que van a pronto a sufrir una transformación moral. Entonces, por celo, por envidia, el mundo espiritual recae sobre todo lo que esta persona tenga en mente hacer para tratar de torpedearlo, de obstaculizar la labor que trae el misionero. Ya, entonces todo eso va envuelto ahí en el mundo espiritual inferior. Pero como sabemos que también está el superior, entonces también los guías, los espíritus superiores están ahí al lado de ellos, dándole ánimo para que esta persona continúe en su tarea, en su misión y no decline. A pesar de las dificultades, de los contratiempos, de la adversidad, ellos se fortalecen más, son apoyados por sus guías para cumplir la misión que traen. No, jóvenes, ahora sí, buenas tardes, vamos a hacer la oración de inicio. Vamos a cerrar nuestros ojos y a elevar nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones nobles, superiores, hacia Dios, hacia la causa primera y la inteligencia suprema, que es nuestro Padre, Dios, para agradecerle el hecho de estar aquí reunidos hoy sábado, reunidos con un interés marcado como es el de aprender, el de recibir cada vez más conocimientos desde lo alto a través de los libros que nos ofrecen espíritus como Juana de Angeli, en la pluma de Divaldo Pereira Franco, a quienes le agradecemos mucho todo lo que hacen por la humanidad, a todos los hermanos que están aquí, que son los encargados y guías de estas tareas en esta Casa Sendero de Paz. Le damos muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por protegernos, por asistirnos en los momentos difíciles, para que nosotros, a pesar de los obstáculos, no declinemos, no desistamos como lo hicimos en el pasado, y tratemos de encontrar al Maestro Jesús dentro de nosotros mismos a través del conocimiento, del trabajo, de la meditación, de la oración. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Que así sea. Comenzamos, son las 4 ya. Bueno, estamos hablando de los adolescentes, seguimos hablando de los adolescentes. ¿Quién es el adolescente aquí? Y los fenómenos mediúnicos. Fíjate, el adolescente y los fenómenos mediúnicos, los fenómenos psíquicos. Bueno, usted que tiene mediunidad, venga para acá. Vamos a ver qué nos dice Juana y otros autores que vamos aquí a renombrar esta tarde. Pero Juana comienza este tema hablando de la infancia, porque la mediunidad no tiene edad. Entonces hay mediunidad ostensible en los niños. Tenemos ejemplos que más adelante vamos a nombrar, vamos a citar, de personajes que conocemos y otros que no conocemos. Entonces ella dice que
en esta etapa de la niñez, de la infancia, que es la etapa complementaria de la reencarnación, porque esa es una etapa que nosotros la debemos a culminar acá, cuando ya estamos dentro del cuerpo. Dice Juana que el espíritu disfruta de una relativa libertad. Cuando somos niños, de 7, 5, 4 años, hay más libertad de ese espíritu de entrar en contacto con su realidad espiritual. Todavía está muy vinculado con el mundo de donde viene, de la colonia, del espacio donde viene, imagínense. Así como nosotros cuando desencarnamos, que nos vamos allá y entonces queda ese vínculo ahí, ¿oíste? Que nos hace sufrir, ese vínculo que de pronto no es favorable a nuestro bienestar espiritual, porque quedamos pendientes y preocupados por los hijos, por los nietos, por lo que sea, por los bienes y por muchas cosas que dejamos pendientes acá. Así ocurre al niño, tiene un vínculo muy, muy directo con el mundo espiritual de donde procede. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ese dice Juana que ese lugar de donde él viene permanece accesible de mucha facilidad para que ese niño reciba de ese mundo espiritual, como dijimos, cuando nosotros desencarnamos, que hicimos el ejemplo, reciba las impresiones, reciba muchas comunicaciones, influencias que pueden perturbar al niño, ¿cierto? Porque depende del mundo y de las tendencias que traiga el niño y de su crecimiento moral, así será también esa influencia, ese intercambio que dice el libro Los Medium, que es un intercambio permanente, que cuando la humanidad, cuando nosotros nos percatemos de esa realidad de que hay un intercambio permanente entre encarnados con desencarnados de manera ostensible o no, pero lo hay, nosotros trataremos de reconocer realmente a Dios y la eternidad del espíritu y todo esto que nos enseña el espiritismo, y eso para nosotros va a ser de mucha importancia, porque vamos a ser más vigilantes en nuestros pensamientos, vamos a ser más vigilantes en nuestros actos, en lo que decimos, porque sabemos que estamos ahí invadidos por seres espirituales, que no los vemos pero que están ahí, pero como no tenemos conciencia de eso, hacemos y deshacemos y decimos que hacemos las cosas a oscuras, a escondidas, porque creemos que nadie nos ve, y eso no es cierto. Entonces eso es ignorancia, el maestro mismo lo dijo, ignorancia. Entonces, estas impresiones que recibe el niño, si son muy fuertes y las exterioriza, estará en peligro, consecuencias, ¿verdad? Desde muy niño. Entonces usted ve de pronto ese niño un poco desadaptado, ese niño un poco que no se acopla aquí a la realidad física, ya a este mundo donde acaba de reencarnar, y comienzan las problemáticas desde allí, en su psiquismo, en su psiqui, en su mente, en su espíritu. Y es así, como dice Juana, que brotan esos fenómenos paranormales. Entonces el niño se le facilita la facultad de ver espíritu, lo que le llamamos juiciosamente en el espiritismo la clarividencia, y comienza ese niño a oír espíritu, a oír voces, ¿cierto? Lo que le llama también juiciosamente el espiritismo la clariaudiencia. Y bajo esa inducción directa de esos espíritus se presentan otras manifestaciones mediúnicas que van también a interceder, que van a producir un efecto favorable o desfavorable al niño. Entonces fíjense que estamos comenzando desde la niñez para llegar a ver qué pasa con la mediunidad en los adolescentes, en los jóvenes como Sergio, porque ya nosotros no somos así, ya nosotros, la más joven aquí es Ana, después de Iván, los demás ya estamos crecidos. A pesar de estar bajo la protección de los guías espirituales, miren, estos niños permanecen, como dijimos, vinculados a esa vida espiritual de donde vienen los primeros años, muy vinculados, tornándose, como dijimos, difícil la situación para el niño por esas comunicaciones mediúnicas, aunque inconscientes, porque el niño ni sabe
ve espíritu y no sabe si son espíritus, o que oye voces y no sabe interpretar eso por su propia ignorancia. Entonces, esto va a determinar, dice aquí, situaciones difíciles para la familia, porque un niño así un poco desadaptado, que ve espíritu, que habla, no estamos acostumbrados, ese niño está loco, hay que llevarlo al psicólogo, todas las consecuencias, todo lo que se deriva de ahí, ¿verdad? Que habla solo, mira, está loco, está hablando solo, y que ve espíritu, ahí no hay nadie, vamos a llevarlo para el psicólogo, vamos a darle pastillas. Entonces, está desadaptado, y en el colegio los amiguitos se burlan, y tantas cosas que se pueden derivar de eso. Y dice aquí que por esa falta de estructura psicológica, y en ese desarrollo orgánico, que apenas está el niño, apenas está desarrollando su organismo, el niño no debe ser inducido, no debe ser obligado a experimentaciones mediúnicas. Es decir, nosotros no podemos coger al hijo de nosotros de 4 o 5 años, ya, y traerlo aquí, inducirlo, que estudie mediunidad, como ya dije los miércoles, o que entre allá a las tareas mediúnicas, y no, que mi hijo es un berraco, y eso viene con una misión. Ese fanatismo no lo podemos, por un error que estamos cometiendo con un niño así, ¿cierto? Entonces, dice aquí que más bien debemos tratar de quitarle esa idea de la cabeza, de auxiliarlo, y hay recursos que nos da la doctrina espírita, como la oración, darle su agüita magnetizada después del evangelio en casa, ¿cierto? Dice aquí que hacerle otra clase de conversaciones que sean constructivas también, otra clase de libros, de estudio, ¿ya? Y si es el caso, una terapia apropiada con un profesional, para que lo vaya sacando poco a poco de esa idea. Eso es lo que debemos hacer los padres, o los tíos, o lo que sea, ya con esos niños, para sacarlos de eso, porque sabemos de los escollos, sabemos de los peligros que se corre cuando nosotros desarrollamos la facultad mediúnica. Sabemos que hay unos inconvenientes y unos peligros para los adultos, para los espiritistas, ¿sí o no? O vamos a decir que nosotros, porque somos espiritistas y nos las sabemos todas y somos medios, no vamos a tener peligro, y no puede llegar a una entidad y nos coge y nos fascina y nos lleva a una obsesión, a una subyugación, y nos vuelven locos si nos descuidamos, si estamos invigilantes. Mucho más, con más razón con un niño, el peligro es mayor. Entonces, mire que ya desde el año 1861 en el libro Los Medium ya se nos hablaba sobre estos inconvenientes y estos peligros para el ejercicio de la mediunidad cuando se trate de niños, y dice que es muy peligroso esto para que se dé esa facultad o se desarrolle en un niño, ya, porque dice que son seres humanos muy tiernos, dice textualmente el libro Los Medios, y delicados esos niños, y se pueden conmover muy fácilmente, y su imaginación se puede sobreexcitar, por lo que compete entonces a nosotros los padres ayudarlos a ellos, a estos niños, a alejarlos de las ideas, hablarle desde el punto de vista de las consecuencias que puede acarrear eso de hablar con los espíritus siendo niños, sin tener un estudio, una disciplina, ¿cierto? Sin tener una protección consciente, porque puede tener los guías, pero los guías hacen hasta donde pueden con los niños. Entonces, dice aquí que sin una preparación moral, nadie, ni el niño, ni nadie puede ejercer bien la mediunidad. Ejercerla bien, de ejercerla se ejerce, sin moral, porque eso lo sabemos. Hay medium ostensibles, hay medium que son medium y hablan con los espíritus, pero sabemos con qué clase de espíritu hablan, ¿cierto? Porque no tienen moral, los que medio de esos que cobran y todas estas cosas, que tienen esto como profesión. Pero el mismo libro de los medium, fíjense ustedes, del año 1861, que fue el año que fue que se editó el libro de los medium. El maestro Kardec lanzó el libro de los medium en el 1861. Y dice el libro de los medium, en el capítulo 18, que otra cosa es cuando son medios naturales, es decir, cuando la facultad es espontánea, ya, no es provocada, no es, como dijimos anteriormente, excitada por los padres o por las personas que
que tienen la tutela de este niño. Dice aquí que cuando son de esa manera, naturales, el desarrollo mediúnico se da. Y dice aquí, como no es provocado, no sobreexcita. Y se observa, dice el libro de los medios, que esos niños que tienen esas videncias y que escuchan voces, no les da miedo ver espíritus ni oír voces, ellos ven eso natural. Si miramos la biografía de Divaldo jugaba con los espíritus y hablaba con ellos, y los niñitos, los amigos, ay, ¿tú con quién hablas? No, estoy hablando ahí, y hablaba con los espíritus. ¿Y cuántos niños no se ve así, verdad? Que a la edad de antes de 7 años, hasta los 7 años hablan con, y ajá, y uno dice, ¿por qué están hablando solos? Están hablando con entidades, jugando, y uno dice, ¿con quién juega? Y hablan. Entonces fíjese que eso es algo natural. Dice, pero también no todos los niñitos que hablan así es porque están con el Pero él está dando un ejemplo. No, por eso. no, pero puede ser o no. Pero dice aquí que lo que puede ser peligroso para estos medios naturales, espontáneos, es que tengan una constitución física débil, y ahí sí es peligroso. Ya, un niño que venga con una enfermedad, que traiga una enfermedad que de pronto no es bueno que tenga esa facultad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque puede ser presa fácil de entidades espirituales que le van a coger chakra. Sabemos que el chakra el gástrico y el esplénico, y van a absorberla, a extraerle las energías, y va entonces a va a producir un efecto en su salud física desfavorable. Ya, entonces el niño va a estar más débil, el niño va a tener esa problemática. Gracias, Reinaldo. Entonces, de todos modos, dice aquí Juana del libro de los medios, que es importante que el niño que tiene la facultad espontánea tenga el conocimiento, la disciplina que enseña el espiritismo. Y sabemos que un niño difícilmente va a ser un Divaldo, un chico Javier, ¿verdad? Que de la edad de antes de 5 años ya hablaba con la mamá, que ya estaba desencarnada, y eso era un hecho natural. Entonces la mayoría, la generalidad con la generalidad de los niños no va a suceder eso. Entonces es mejor que los padres asesoremos a los hijos, más si somos espiritistas, respecto de este desarrollo de la facultad mediúnica. También el libro de los medium habla sobre la edad, y dice que no hay una edad precisa para desarrollar la facultad mediúnica. No hay una edad que diga, no es a los 5 años, es a partir de los 15 que yo puedo ser medium. No dice nada de eso. Eso depende totalmente, dice el libro de los medios, del desarrollo físico y aún más del desarrollo moral que trae ese niño. Y pone un ejemplo, cita un ejemplo, los espíritus superiores, cuando el maestro Cardel les hace la pregunta. Dice que hay niños de 12 años que se afectan menos cuando tienen videncias, cuando tienen clariaudiencia con los espíritus, que espíritus que tienen 30 años encarnados, que es hombres ya que tienen 30 o más años, que se impresionan cuando ven o escuchan estas voces. Entonces hay una madurez, ¿verdad? Cuando el niño a los 12 años no le asusta esto, ya, y desarrolla la mediunidad, entonces no los afecta, entonces porque en ese niño hay un crecimiento, un progreso. Y volvemos a citar el ejemplo de Divaldo y Chico, que son los que están más como a nuestro alcance, y son los de hoy, contemporáneos, porque es que más adelante vamos a citar a Juana de Arco, que ya hemos hablado, y a varios espíritus que desde muy niños hablaban con los espíritus, personas así, eran medios. Ahora, dice aquí el libro de los espíritus que para la mediunidad de efectos físicos, el cuerpo naturalmente se fatiga más. Entonces esto es otro escollo, este es otro peligro para que el niño ejerza esta facultad.
y también la de psicografía, porque es que el niño no tiene experiencia, es inexperiente, o el joven, y por su indisciplina y el poco conocimiento puede ser instrumento fácil de ¿qué? De los espíritus burlones, los obsesores, toda esta serie de espíritus que... Y si estos niños por su indisciplina realizan estas actividades, esta mediunidad a solas, sin el concurso de personas que estén capacitadas, pues aún peor, dice el libro Los Medios. Entonces serán presa fácil para las entidades obsesoras, y menos que lo hagan por juego. A veces queremos jugar con los espíritus, ¿no? Todo esto habla Ouija, el otro, Charlie, y mire todas las consecuencias que se han dado sobre esto. Entonces concluye el libro de los medium, que no se debe excitar al desarrollo o desenvolvimiento de la facultad mediúnica en los niños, solo cuando es espontánea, es natural. De lo contrario no podemos hacer eso. Que no se debe excitar tampoco ni alentar cuando son personas enfermas, débiles, que tienen muchas problemáticas de salud a un niño, porque ya lo explicamos. Los espíritus cogen y le succionan las energías y lo dejan peor, entonces las consecuencias a su salud física pueden ser peores. Pero dice Juana también, porque estamos hablando de Juana, en Días Gloriosos, que esta es la mediunidad ha ido poco a poco adquiriendo un lugar preponderante, un lugar importante, por las admirables contribuciones que nos ha dado a nosotros, a la humanidad, ¿verdad? Por el conocimiento que nos da o que trae a la cultura, a la ciencia, porque nos ha puesto a razonar más, a que nos despertemos mentalmente hacia unas responsabilidades más elevadas. Miren qué bonita la mediunidad, ¿cierto? Y a saber que porque estamos aquí en esta existencia física tenemos unos deberes, unas responsabilidades que a nosotros, a la postre, si nosotros cuidamos nuestra salud emocional, física, psíquica, podremos avanzar, podemos crecer y aspirar a una estancia superior, mejor de la que tenemos en próximas reencarnaciones o cuando retornemos al plano espiritual, cuando desencarnemos. Entonces no podemos perder de vista y tampoco creer que entonces ser medium es un peligro, que porque hay unos escollos, porque hay unos inconvenientes, entonces no vamos a desarrollar la mediunidad, porque es necesaria, y más en el tiempo de hoy. Ya en el periodo de la adolescencia, porque ya pasamos la niñez, porque tocó el tema de la niñez necesariamente, en el periodo de la adolescencia, cuando ya en el joven ya comienzan a florecer esas fuerzas vitales sexuales, imagínense, al hombre con esas hormonas revueltas, la mediunidad se muestra pujante, pero también se necesita de educación, de alguien que le dé directriz, una directriz adecuada, unas pautas para poder controlar esa facultad, el desarrollo de esa facultad, y volverla a hacerla productiva en el joven, ya en el adolescente. Ya estamos hablando del adolescente, y es cuando ese proceso que se viene dando en el adolescente, que ya la glándula pineal comienza y ya hace el proceso de liberar todos esos estímulos sexuales, y ella cumple ya esa misión o esa función, y acompañada de ese sistema endocrino se va dando y se desarrolla. Eso contribuye a que se desarrolle la libido. ¿Y qué es la libido? La libido es el deseo sexual. Entonces ahí está la problemática, el deseo deseo sexual, pero que debe ser controlado, porque esa es la época más difícil. Entonces comienza a darse esa función genésica en la glándula pineal, pero además también comienza a transformarse o a despertarse en esa glándula pineal la captación parapsíquica, el tercer ojo, como le llamaba Descartes. Es decir, comienza también a desarrollarse la sede del espíritu
para comunicarse con el mundo espiritual. Entonces también se da ese importante proceso ahí. Entonces ya es más, el adolescente puede captar más fácilmente las comunicaciones que vienen del mundo espiritual, y se da en manifestaciones ostensibles o no, dependiendo también de la persona. Dice aquí que los conflictos de comportamiento del adolescente, que son naturales en ese periodo, la rebeldía, el adolescente quiere pasar por encima de todo, cree que tiene el mundo en las manos. Ese es un periodo importante, pero también peligroso y de mucho cuidado, porque abre muchos espacios ¿a qué? Al intercambio. Hablamos que el libro de los medios nos dice que el intercambio entre los dos mundos es permanente, que no podemos perder de vista eso. Entonces ese intercambio se hace más amplio con los espíritus que están a nuestro alrededor, que están en la erraticidad. Entonces, ¿qué sucede? Puede venir o sobrevenir la aflicción, la perturbación en ese adolescente, porque es una persona que está en ese proceso tan difícil, en donde las energías vitales, la libido está despierta, y si no sabe controlarla, va a terminar con perturbaciones, ¿cierto? Y como es ignorante de eso, porque el adolescente no conoce estas realidades, ¿qué compete a nosotros? Los que sabemos un poco de espiritismo, guiarlos, para que no vayan a hacer mal uso y vayan a ser presa fácil ¿de qué? De los espíritus perturbadores que pululan pero por montones alrededor del planeta, ¿cierto? Y que están pendientes de nuestros pensamientos, de nuestros actos y de todo este psiquismo que se maneja en el planeta. Y como son también ignorantes esos espíritus, entonces ellos están aquí aferrados. Ellos a veces hasta ignoran que están desencarnados. Entonces ellos se vinculan fácilmente con los jóvenes, con los adolescentes, porque ellos les abren brecha por su invigilancia, ¿cierto? Entonces ese sí es un peligro. Por tratarse de ser el adolescente un ser humano en progreso y con un pasado que necesita reparar, el adolescente es invitado al testimonio evolutivo. Es decir, aquí no podemos sacar excusa de que porque es adolescente no viene a la casa de espírita, porque ellos no están para eso. Ellos están es para que gocen la vida, aprovechen la juventud. Ya eso no es excusa. Por eso a Sergio uno lo admira, ¿cierto? Yo admiro a Sergio, es el único joven aquí ahora mismo. Sí. Entonces, fíjese, no es excusa de que el adolescente no venga a la casa espírita, no tenga este conocimiento, y más el joven de hoy, dice. Entonces, el joven necesita reparar, entrar en el testimonio evolutivo, y eso lo consigue en el ejercicio del bien, de las disciplinas morales, fortaleciéndose para desempeños futuros de distintas categorías. Entonces, no debe ser ajeno a esta de la mediunidad el adolescente. El adolescente puede ejercer la mediunidad tranquilamente. Lo que tiene que prepararse igual que nosotros también, ¿cierto? Adquirir las disciplinas, el conocimiento, el estudio. Y dice aquí, mire, en esa etapa en donde el adolescente se está capacitando intelectualmente, estudia normal, el intercambio psíquico, el intercambio con los desencarnados se hace más viable y fecundo, mereciendo cuidados especiales, como ya dijimos, que orienten a este medium hacia el ministerio del amor, de la iluminación, así como la de su prójimo y de la sociedad como un todo, a enseñarlo, que ya vaya pensando en eso, que no solo piense en él, que piense en la sociedad, que piense en los demás, ya, en el beneficio, en el bien, en la acción social hacia los demás. Eso es lo que se habla en las casas espíritas, ¿cierto? En las casas espíritas serias. Entonces, dice que es muy significativa la lista de adolescentes que fueron invitados a las actividades misioneras a través de la mediunidad. Entonces, Juan hace aquí, cita a unos personajes de la historia, y dice que ellos tuvieron intercambio incesante con los seres del mundo extrafísico desde muy niño, desde muy joven. Y dice que Juana de Arco fue una de ellas, que a los 14 años de edad ya sostuvo entonces los prolongados diálogos con espíritus,
que uno de ellos decía ser Miguel Arcángel y el otro Catalina y Margarita, que fueron considerados santos para la Iglesia Católica. ¿Y ellos en qué ayudaron? ¿En qué coadyuvaron? ¿En qué ayudaron a Juana de Arco? Hombre, ya la indujeron a que se organizara, o a ese ejército desorganizado que existía en Francia, ¿de acuerdo? En la guerra con los ingleses, y es cuando ellos, a través de ganar esa batalla, esa batalla, entonces coronan a Carlos VII como rey en Francia. Luego él le dio la patada, sabemos muy bien, ¿cierto? Fue ingrato y la cogió y la ¿cómo es? La quemó, ¿verdad? La llevó a la hoguera y todas estas cosas. Ya ese es otro asunto, ya el ser humano por su inferioridad lo hizo, en fin, porque desconocía esto. Nos citan otros personajes como Bernadette Soubirous, que a los 14 años también hablaba con los espíritus allá en Francia. ¿Ya? Y dice que también tuvo muchos contactos con María de Nazaret. Y luego nos hablan de los jovencitos estos, de los niños que hablaron en Fátima, allá en Portugal, con la Virgen María. ¿Ya? Los pastorcitos, es correcto. Y tenemos ejemplos más remotos, que es el de Catalina y Margarita Foll, la hermanita Foll, esas se convirtieron en instrumentos de comunicación consciente. Allá, ¿se acuerdan? En las mesas allá en Heidelberg, que aquí se ha hablado mucho de eso cuando hemos hablado de la historia del espiritismo allá en Estados Unidos, y de ahí es donde comienza a inaugurarse o se inaugura la era nueva, ¿no? Para nosotros, a través de la comunicabilidad con los seres de ultratumba. Allan Kardec acompañó y estudió, dice aquí, las excelentes mediunidades de adolescentes como las hermanas Baudin, Aline y Carlotti, de Haster, de Hermann Dufour, que contribuyeron en forma significativa a que hoy nosotros tengamos estas páginas de la filosofía, como dice aquí Juana, de ciencia y religión, que es la codificación del espiritismo. Entonces ejemplos hay muchos de adolescentes que han desarrollado con moralidad, con mucho empeño y responsabilidad la mediunidad. Habla de Florence Cook, también con 14 años, imagínense, buscó el apoyo de quién, de una persona que sabía cómo era William Crookes, ¿cierto? Allá en Londres. Entonces, a través de esas investigaciones se produjo las manifestaciones a través del ectoplasma de Cathy King, ¿se acuerdan? Manifestaciones, efectos físicos, que son bastante difíciles. Era una niña, pero tenía salud, ¿verdad? Que es el requisito. Tenía una buena salud física a la disposición, y tenía la facultad y la moral también. Y la orientación de seres que ya tenían más desarrollo espiritual y moral. Y nombran otro como a Daniel Douglas Home, ya sí desde el punto de vista ya de científico ya en Europa, también a través de los efectos físicos comenzó y duró muchos años investigando si esto era verdad, esto del desarrollo mediúnico. Y entonces después lo hicieron siguiéndole el ejemplo, innumerables cortes europeas, mirando cómo era eso de la facultad paranormal. Ya había inquietud, y estamos hablando de siglo ¿qué? 19, ¿verdad? 19. Y dice aquí que más recientemente hay muchos instrumentos mediúnicos que dieron inicio al desdoblamiento de las facultades paranormales exuberantes, y que surgieron desde la infancia y alcanzaron un apogeo en la adolescencia. Entonces yo me permito citarles aquí a Chico Javier y a Divaldo Pereira Franco, ¿verdad? Que Chico Javier a los 4 años ya veía y escuchaba a los espíritus, e incluso veía a su propia madre allá en el patio de la casa de la madrina, que la trataba tan mal, y la mamá le aconsejaba que tuviera paciencia, ¿cierto? Y luego Manuel, cuando ya se convierte en su guía, le dice disciplina. Entonces, espíritus que por su tenor vibratorio le aconsejaban a él, porque traía una misión, todo esto, le daban todos estos consejos. Y es así como ya en 1927 ya Chico Javier realiza la primera sesión mediúnica de su vida. Ya era como es. Ya había pasado la adolescencia. A los 17 años de edad recibió sus primeros escritos Chico Javier desde el mundo espiritual,
psicografió sus primeros poemas sobre los deberes del espírita cristiano. Imagínense. Y fueron publicados gracias a los amigos, fíjense, amigos suyos, en revistas y periódicos de la región. Ellos trabajaban ahí, lo ayudaron a que divulgara eso, porque él no tenía recursos para divulgar nada de eso, no tenía apoyo. Y Divaldo Pereira es otro de los ejemplos contemporáneos de medium que a muy temprana edad comienzan a desarrollar. Dice aquí que Divaldo fue también antes de cumplir los 5 años, ya que desarrolla la clarividencia y la clariaudiencia. Y es cuando desde su infancia él comienza a jugar con amiguitos y de otra dimensión, dice el estudio de la vida, y que los demás no podían ver ni oír. Entonces, dice aquí, de la clarividencia vio un área muy importante, Divaldo, un área muy importante con muchos niños en la clarividencia, pero en la clariaudiencia recibió un mensaje, una voz que le indicaba que debía dedicarse a esos niños, ya que eran niños necesitados, y ahí está, siguió ese consejo y ahí está que creó la mansión del camino, que llama la mansión. Sí. Fíjese, siendo niño, siendo joven, adolescente, mire todos los beneficios de la mediunidad. Entonces dice aquí dice Juana, que es perfectamente comprensible que en esa etapa, la etapa de la adolescencia, de autoidentificación, el adolescente despierte hacia el patrimonio que en él se encuentra latente y que se exterioriza bajo la aluvión de energías pujantes, a fin de encauzarla para su plenitud y su perfecto equilibrio psicofísico. Es cierto, el adolescente comienza a despertar, ¿verdad? Ya no están despierta no solo la libido, la genería, más fuerza vital, sino comienzan a despertar cuestiones que están ahí latentes, como la misma facultad de despertarse bien, ¿cierto? Y a buscar la forma de exteriorizarse. Entonces, que no es excusa, ya que nosotros le digamos al adolescente, tú no puedes ser medium porque tú eres muy joven para eso. Ya, si se le despertó espontáneamente de esa mediunidad, porque el asunto es que sea espontánea, natural, hay que encauzarlo, ya, para que esa mediunidad la utilice él y esas fuerzas a veces de la libido, esas fuerzas sexuales, las queme y de pronto las equilibre de esa forma para evitar que haya un desequilibrio psicofísico, ya, un desequilibrio emocional. Entonces esta es una forma de que ese joven, ese muchacho, trabaje, diríamos, sus emociones, sus sentimientos y viva equilibrado y no sufra lo que uno ve hoy en día en muchos adolescentes, ¿verdad? Que hay un desequilibrio emocional, sexual, de todo. Hay un desbordamiento de todas las pasiones. Entonces, fíjese, es importante esto, que en ese proceso de autoidentificación nosotros le digamos a los niños, ya nosotros no somos adolescentes, eso, ayudemos a autoidentificarlo y a decirle, mira, esto es así, y a guiarlo, y por qué no traerlo al centro espírita. Aquí casi nadie viene al centro espírita, lo único que viene es Sergio. Y después más hoy, no sé. Por lo tanto, innumerables fenómenos que ocurren en el desarrollo del adolescente son como los conflictos fóbicos, oiga, la rabia, la rebeldía, ojo, tiene que ver mucho con esto, de que no se ha encauzado bien la mediunidad, esa facultad que estaba ahí latente y que despertó, pero que como no sabemos, por ignorancia, por lo que sea, no somos espiritistas, entonces comienzan a desarrollarse en el adolescente esos conflictos de rabia, esos trastornos neuróticos y psicóticos, la inseguridad comienza, incluso le produce insomnio, una inestabilidad emocional, sexual, además de tantas causas conocidas por las cuestiones ya cinéticas, genéticas, ya las psicosociales, sumado todo eso. Entonces ese niño, dice aquí, ese joven, con esas interferencias llega a la obsesión, a la subyugación y en lo peor llega al suicidio, puede llegar. Entonces fíjese la importancia de esto. Y es cierto, ¿verdad? Las personas que tienen la mediunidad ostensible, jóvenes, lo que sea, adolescentes, niños, eso lo perturba si no son bien manejadas, si no es disciplinada, no duermen, ¿cierto? Los espíritus no los dejan dormir.
porque ellos tienen un contacto permanente con el mundo extrafísico y eso le va a causar trastornos. Entonces dice aquí que además de eso, de esos comportamientos, están esa influencia de deudas pretéritas que también a veces sobrevienen porque son mecanismos que utiliza Dios, la espiritualidad superior, para un perfeccionamiento interior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será? Porque el medium que trabaja, que se disciplina, que estudia, tiene que tener una contraprestación por eso, ¿verdad? Por ese hecho, y más en un adolescente. Entonces, estudia, trabaja, trata de vivir la vida de la mejor manera, sus pasiones las maneja mejor, porque esas energías sexuales de pronto también las agota, las quema, y la mente no la tiene nada más en todo lo que alrededor de él se presenta. Todo eso ayuda, y a través del estudio del espiritismo uno puede conseguir esto acá, y el propio progreso moral, dice aquí Juana. De la misma forma que el comienzo de la adolescencia exige valiosas contribuciones de la familia, de los padres, de la escuela, dice aquí, de la sociedad. También aquí habla de la religión espírita. Acá diríamos la doctrina, porque todavía no somos religión, eso es en Brasil. La religión espírita también es invitada a brindar esclarecimientos y terapias para conducir bien la fase paranormal, las manifestaciones mediúnicas que forman parte de la existencia y se integran en la naturaleza humana. Lo que dijimos, el espiritismo nos contribuye valiosamente para que no haya esta serie de desequilibrio, y por el contrario, el adolescente canalice bien esas energías, las utilice productivamente para su propio progreso. ¿Ya? Entonces, no hay excusa. Donde hay excusas, sí es que los niños menores de 7, 4, 5 años no se pueden traer aquí, ni lo podemos inducir a que sean medium, como nos dice el libro Los Medium, y menos si no tienen una facultad espontánea. De traerlos aquí a estudiar mediunidad de 5 o 6 años no podemos hacerlo. El centro espírita que haga eso es irresponsable, ¿cierto? Es más, dice que así sea espontánea, pero no sabemos, ese niño todavía está muy tierno, no sabemos toda la problemática y los compromisos que trae, y es presa fácil de pronto una invigilancia de los espíritus de estos burlones que lo van a desorientar de pronto. Entonces, fíjense que es importante esto. Los jóvenes sí. No podemos decir que Sergio no puede estudiar ya mediunidad, puede estudiar mediunidad, ¿cierto, doctor? Aquí no está diciendo, está preparado, tiene la salud física, que es importantísima, y él tiene ya su fondo mediúnico, él puede estudiar mediunidad. La mediunidad es una facultad del alma que el cuerpo reviste de células para permitir el intercambio entre los espíritus y las criaturas humanas, constituyendo un sexto sentido que integrará las funciones orgánicas de todos los individuos. El adolescente debe enfrentar los desafíos de naturaleza parapsicológica y mediúnica con la misma naturalidad con que atiende a los demás acontecimientos del periodo. ¿Viste? ¿Cuáles serán esos acontecimientos? Los amigos, de pronto toda la parte social que compone un joven hoy en día. Yo no sé, porque ya los jóvenes ya no son igual a nosotros. Eso, enamorarse, ir a un paseo, y una fiestecita sanamente. Eso, como ahora los jóvenes son distintos, nosotros las cuestiones de nosotros ahora ellos son distintos, festejan de distinto modo, ¿verdad? Entonces no sé realmente. Entonces dice aquí que de esa manera, así como los jóvenes se preocupan y trabajan por tener una vida social saludable y con mucha naturalidad, en los acontecimientos de la mediunidad debe trabajar también de la misma forma, estar pendiente de crecer moralmente, espiritualmente, ya vivir la vida con un significado profundo, teniendo en cuenta que somos seres espirituales inmortales. Eso nos dice Juan. Como la mediunidad es inherente al alma, y cuando ésta se exterioriza, ostensiblemente necesita disciplina y orientación a fin de ser educada, de manera que su eclosión o manifestación y su continuidad no traigan daño ni contratiempo para su portador, y por ser un instrumento delicado de intercambio que
que entre las dos esferas, que exige del medio una vida saludable, de manera que no ocurra desgaste orgánico ni mental, sino que pueda convertirse, dice Juan de Ángeles en Días Gloriosos, convertirse en un factor que produce bienestar y alegría en el medium cuando hace sus tareas. En el adolescente no es ajeno, el adolescente igualmente debe ocurrir. ¿Por qué? Porque el adolescente debe sentirse igual que nosotros cuando tenemos inspiraciones, cuando incluso tenemos resistencias vibratorias a esas comunicaciones poco favorables. Debe sentirse alegre, debe sentirse con un bienestar, con una alegría propia, innata, sincera, que no la va a producir nada exterior, sino que la produce su propio trabajo. Eso no es ajeno al adolescente. Pero cuando la mediunidad en el adolescente es ignorada, causa variados trastornos, al igual que en nosotros, los adultos y los adultos mayores. Porque la sintonía psíquica con el mundo espiritual se hace de forma espontánea y normalmente dentro de la faja vibratoria en que nos encontramos. Somos portadores de la facultad, atraemos espíritus semejantes o a veces menos nobles que nosotros, que somos el vaso físico, que pasan a vincularse con nosotros, dice ella, por una ósmosis vibratoria, quitándonos energía de gran valor para nuestra constitución orgánica. Esto va con todo, no con los niños, no con los adolescentes, con los adultos, con todos. Es preciso que nos orientemos con seguridad en una casa espírita seria por intermedio del estudio. Primero, saber de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo físico. Luego, saber que la mediunidad exige ciertas crecimiento moral, que la mediunidad exige que meditemos, que hagamos silencio interior, que estemos constantemente pendientes de orarle al mundo superior, que debemos practicar acciones de benevolencia, que no debemos perder de vista la caridad para conseguir ser un instrumento idóneo para el intercambio entre las dos esferas. Mira todos los requisitos. Estos son los requisitos que caracterizan incluso un buen medio. El espiritismo nos enseña que el ejercicio de la mediunidad exige gran disciplina mental, moral y física. Estas son unas condiciones indispensables para utilizar de manera importante la misión, ojo, o el servicio que nos fue encomendado y que nosotros mismos escogimos desde la espiritualidad. Esto nos lo dice Viana de Carvalho en Enfoques Espíritas, el librito de Doña Ana. Ahí lo encontré. Nos recomienda Viana de Carvalho en este librito, Enfoques Espíritas, que es indispensable también la vigilancia contra los defectos que perjudican nuestro carácter. Cuando habla de nuestro carácter, ¿a qué se refiere? A la rabia, la cólera, el orgullo, el mal genio, todas estas cosas que mal manejadas, las emociones. Porque esto, dice aquí que con la vigilancia nosotros adquiriremos una lucidez física que va a dificultar que esos registros espirituales que quieren perturbarnos con los propios registros nuestros nos hagan daño. Nos recomienda Viana de Carvalho que, esto es importante, vean, que debemos tener por hábito tener pensamientos optimistas, positivos, que debemos cultivar ideas superiores. Eso es lo que debemos tener aquí, ¿ve? Porque estos son recursos que van a sanear la facultad, porque así de esta manera vamos a liberarnos de las fijaciones deprimentes. Claro, cuando no tenemos pensamientos negativos, pesimistas, que nos da depresión, vamos a sufrir de depresión, ansiedad y toda esta serie de problemáticas que no nos van a permitir realmente liberarnos y ser unos perfectos trabajadores, que nos sintonicemos con los benefactores espirituales encargados de fomentar el progreso de la humanidad. Buenas recomendaciones, no solo para los adolescentes, para nosotros. Yo digo que nosotros somos niños espirituales, no sé, estaremos ya pasando para la edad esa,
para la etapa esa ya de adolescentes espirituales. Estamos lejos todavía. ¿Usted qué dice? ¿Somos adolescentes espirituales o somos en la pubertad? Imagínense, estamos en pañales. Tenemos que desarrollar la niñez espiritual y luego llegar a la preadolescencia y luego estamos lejos. En el principio, en el primer ítem que usted leía, que dice de que es medio espontáneo, natural. No siente miedo, aunque no sepa nada. Es correcto. Eso es cierto. Aunque sea ignorante de esto. Yo veía entidades de joven, yo no me acuerdo de pequeño, pero de pequeño en sueños sí. Y yo viera lo que viera, era para mí, natural. Eso no era nada. Yo solo decía, él va por su camino y yo voy por el mío. Yo no tengo nada que ver con eso. Y yo veía, no tan seguido, pero sí veía espíritus Fuego. en la noche, pero miedo no me daba. Sí, eso. En cambio yo le decía a los que iban conmigo, y ahí va una luz, va. Y eso de una vez se fruncían, gritaban algunos. Claro. No me daba risa. Yo no, de eso no sentí Se miedo. espantaban. Yo Fue el no miedo. tenía miedo. Y ignorante y que no me gustaba ni que me hablaran de espíritus porque yo en eso no creía. Lo que era la ignorancia. Y por allá, ¿quién me iba a decir a uno? ¿Quién me iba a enseñar? ¿Quién me iba a hablar de eso? Sí. Al contrario, uno siempre era en la iglesia que allá donde le prohibían eso, que eso era un demonio, que eso era tal. Pero miedo no Sí, existía para eso. de forma concluyente, el espiritismo lo que nos enseña aquí en estos temas, en esta temática de la mediunidad en los niños, es que en los niños nosotros no podemos inducirlos ni meterlos en esto. Pero al adolescente sí puede ser medio. Porque hay muchos ejemplos, ahí nos citaron una cantidad de ejemplos. Ya. Pero orientada, como dice Viana Carvalho, educada, ya, para que eso le permita al adolescente vivir un poco vigilante, aunque no asustado, porque a veces también puede ocasionar susto estudiar todo esto y todos estos requisitos que hay que para hacer un médico eficiente. Yo que una vez estaba sentado en el lado de la casa que llama uno, o allá en el campo, y pasaba el cazador. Y veo yo venir el cazador, yo ya veía decir que el cazador pasaba, un señor, y cierto, un señor con un sombrero y una musaca aquí, y 3 perros latiendo, todos laten diferente, uno más grande, otro mediano, otro más pequeño, y el señor delante, los 3 perros detrás. Y yo dije, se me metió a la casa, y mi mamá estaba adentro, y yo, lo que es la ignorancia, yo pegué la carrera a buscar una macheta que había, no se me iba a meter a la casa, y cuando yo quise coger la macheta, no ya yo estaba acá, ya como unos 200 metros más adelante, ya. Pero es un espíritu, ¿sí? Sí, claro, pero la ignorancia de uno, en vez de haber uno hecho una oración, alguna cosa, inventa es corretear a machete. Tenía usted clarividencia, veía espíritu, así es. Bueno, van a ser las 5. Pero Claro, Claro. y no podía uno hablar de eso porque le decían que eso era el diablo, si lo estaba tentando uno. No es que se desarrolle más ganas, sino que de pronto cuando se te desarrolle tú tienes disciplina. Ya, y eres consciente de la facultad, esas cosas, y de pronto comienzas a tener una serie de cuidados y de cierto, en tu vida personal, a transformar muchas cosas que de pronto no son convenientes. Entonces ahí sí te sirve también el estudio. Porque entonces uno ya maneja esa situación distinta y busca uno la manera de ser mejor ante los demás, A veces por miedo, porque dice uno, ay, qué tal, que me cogen los espíritus, me subyugan, me vuelven loco. Y entonces uno comienza a andar como... Pero no es la idea, tampoco, eso hay que hacerlo con amor. Y por el mismo bienestar, teniendo conciencia de que es bienestar propio, el crecimiento de uno, Dios, ¿no?, que está de por medio. Bueno, vamos entonces a hacer la oración de cierre, como siempre agradeciéndole sinceramente a Dios, a Jesús, al mundo espiritual superior, por traernos este conocimiento
a través de mediums experimentados y con un crecimiento moral que lo hacen por amor, como Divaldo Pereira Franco, como Chico Javier y otros tantos que tenemos en la doctrina espírita, pero que gracias a estos libros nosotros nos estamos educando espiritualmente, preparándonos para futuros compromisos dentro de esta misma encarnación. Gracias a espíritus como Juana de Angeli, que nos orienta de manera, diríamos, fácil, simple, sencilla, sobre todos estos temas que no solo tocan al adolescente, sino a nosotros también, que cometemos muchos errores porque seguramente la ignorancia durante periodos anteriores nos permitió cometer tantos errores y que hoy estamos conscientes de que debemos mejorar, debemos crecer, pero para eso hay que estudiar y para eso están los libros de la doctrina espírita. Gracias, Señor, bendícenos, síguenos bendiciendo con la presencia de los guías espirituales, de los encargados de los trabajos de la fluidoterapia, de los hermanos pasistas, que desde allá, desde el mundo espiritual, están ya preparados, han dispuesto este salón, han dispuesto esta psicosfera espiritual para que nos sintamos bien, alegres, para que recibamos estas energías, este fluido magnético, y eso nos permita restablecer nuestro vínculo con el mundo superior, con los seres que amamos, con nuestros familiares. Gracias, Señor. También queremos en este momento solicitar al mundo superior la preparación de los médiums pasistas encarnados que trabajan aquí en nuestra casa Sendero de Paz, que son seres humanos, que tenemos dificultades, pero que sabemos que en estos momentos, en esta instancia de esta tarea, de este proceso en que nos encontramos, ellos están dispuestos, recibiendo de ustedes la envoltura espiritual superior, las vibraciones, para limpiarse, para depurarse y sacar quizás de su mente, de su corazón, cualquier dificultad que pueda entorpecer la tarea. Hermanos pasistas encarnados, dispóngase en este momento, y nuestros hermanos pacientes encarnados también ya dispuestos, abran sus centros neurofluídicos superiores, el coronario y el frontal, igual el laríngeo, el cardíaco, para que reciban esta dádiva de nuestro Padre, que nos va a nosotros a permitir seguir de manera seria, responsable, estudiando, haciendo nuestro propio trabajo íntimo, haciéndonos propósitos superiores, también enfrentar nuestras problemáticas cotidianas, enfrentar la ingratitud de los seres que amamos, por ejemplo, quizás de las penas morales más difíciles, enfrentar los miedos, enfrentar la soledad y tantas problemáticas que tenemos nosotros en este mundo de sufrimientos y de pruebas. Pero también somos conscientes de que no estamos solos, que están ustedes, hermanos, que nos acompañan, que nos quieren mucho, nos aman y que están dispuestos siempre que nosotros necesitamos de su ayuda para salir adelante en los procesos difíciles en los que estamos inmersos, porque todos hacemos parte del conjunto de un país violento,
de un país en donde hay hermanos que apenas están comenzando su proceso de evolución como seres hominales, hermanos caníbales. Oramos por ellos, por su crecimiento, por su proceso evolutivo. Oramos por los violentos, por los que maltratan a los niños y a los adolescentes, por los que maltratan a sus esposas o sus compañeras, para que su corazón se conmueva, para que de una u otra manera ellos perciban el mensaje de Dios a través de los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, y que estos hermanos puedan colocarse en cualquier religión cristiana y que muchos puedan ser ayudados desde el desdoblamiento del sueño, que permitan de esa manera que sus guías los ayuden, que sus familiares, para que podamos llegar a un centro espírita. Rogamos por el espiritismo en Colombia, por el espiritismo en esta ciudad, para esa célula espírita compuesta por verdad, para que en el futuro, Señor, no muy lejano, con la ayuda del maestro Kardec, de espíritus como Chico Javier, doña Ana, doña Colombia, podamos tener más centros espíritas en Barranquilla, podamos estar en los rincones más sufridos, los rincones en donde la justicia social, la justicia del hombre no llega, y llegar a esos corazones, porque allí es donde está nuestro trabajo, allí es donde se nos puede facilitar, como nos dice el Evangelio según el Espiritismo, la tarea de adoctrinar, de evangelizar bajo las pautas de la codificación kardeciana a estos hermanos. Gracias, Señor, por nuestras familias, por los enfermos que están en nuestras familias del cuerpo y que necesitan también de nuestra plegaria, de nuestra vibración y sobre todo de la ayuda superior, por todos ellos, por nuestros hijos, nuestros familiares, por todos los adolescentes en los distintos colegios donde se están viendo situaciones difíciles de drogadicción y de tantas otras aberraciones. Por todo esto, Señor, en este día te rogamos sinceramente, porque las noticias no son mejores. Ayúdanos en el retorno al hogar, en el descanso del fin de semana, que en el desdoblamiento recibamos mensajes, conocimiento y, por qué no, también trabajemos en los distintos grupos espíritas con los que estamos vinculados, especialmente con nuestros hermanos de sendero. Gracias, Señor, protección y asistencia a nuestro regreso al hogar. Que así sea. De drogadicción y de tantas otras aberraciones, por todo esto, Señor, en este día te rogamos sinceramente, porque las noticias no son mejores. Ayúdanos en el retorno al hogar, en el descanso del fin de semana, que en el desdoblamiento recibamos mensajes, conocimiento y, por qué no, también trabajemos en los distintos grupos espíritas con los que estamos vinculados, especialmente con nuestros hermanos de sendero. Gracias, Señor, protección y asistencia a nuestro regreso al hogar. Que así sea.